Abre. Esta casa es de mi marido. La voz de Rebeca atravesó la madera de mi puerta como un rayo. Eran las 6 de la mañana y yo estaba del otro lado, completamente despierta, esperando. Sabía que vendría. Después de lo que pasó ayer, después de haberlos echado de mi casa con documentos en mano, sabía que mi nuera no se quedaría callada. Pero nunca imaginé que traería cerrajeros. Escuché pasos pesados en mi entrada. Voces masculinas murmurando. El sonido inconfundible de herramientas chocando entre sí. Rebeca había llegado con refuerzos profesionales para forzar mi puerta. Para entrar a mi casa. A la casa que yo compré. A la casa que yo pagué durante 30 años con mi propio sudor. Señora, somos cerrajeros particulares. Nos contrataron para abrir esta puerta. Le sugerimos que se haga a un lado si está adentro. La voz del hombre sonaba aburrida, rutinaria, como si esto fuera solo otro trabajo más en su día. Para él, probablemente lo era. Para mí, era una declaración de guerra. ¿Escuchaste eso, Teodora?, gritó Rebeca otra vez, y ahora su voz tenía ese tono triunfante que tanto la caracterizaba. Vamos a entrar quieras o no. Deberías haber pensado mejor las cosas antes de echarnos como perros. Mi esposo tiene derechos sobre esta propiedad. Me quedé quieta, sentada en mi sala con una taza de café frío entre las manos. Mis 68 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero la lección más importante la aprendí tarde. Hay gente que solo entiende cuando les muestras consecuencias. El ruido empezó. Primero fue un zumbido metálico. Luego un chirrido agudo que me hizo apretar los dientes. Estaban usando un taladro eléctrico en mi cerradura. En la cerradura que yo misma instalé hace 10 años, cuando finalmente tuve dinero suficiente para mejorar la seguridad de mi casa. Cerré los ojos y respiré hondo. 30 años. 30 años trabajando de sol a sol para comprar esta casa. Limpiando oficinas en las noches. Cuidando niños ajenos en las mañanas. Ahorrando cada dólar como si fuera el último. Sacrificando vacaciones, ropa nueva, salidas, todo, absolutamente todo, para tener un lugar propio. Un lugar donde nadie pudiera echarme. Un lugar donde yo mandara. Y ahora mi propia nuera estaba ahí afuera, destruyendo mi cerradura, gritando que la casa era de su marido. De mi hijo. Del hijo que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando Elías tenía apenas 3 años. Del hijo al que le di todo lo que pude, y mucho de lo que no pude. Del hijo que un día llegó a mi puerta diciendo que necesitaba quedarse solo unos días mientras arreglaba problemas con Rebeca. Esos unos días se convirtieron en 8 meses. Y en esos 8 meses, mi casa dejó de ser mía. Ya casi, gritó Rebeca. Sigue, sigue. Esta vieja no puede esconderse para siempre. Vieja. Me llamó vieja como si fuera un insulto. Como si haber sobrevivido 68 años en este mundo, haber levantado un hijo sola, haber construido algo desde cero con mis propias manos, fuera motivo de vergüenza. Me levanté del sillón despacio. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. A esta edad, el cuerpo siempre tiene algo que decir, pero uno aprende a no hacerle caso cuando hay cosas más importantes en juego. Caminé hacia mi habitación sin hacer ruido. El taladro seguía sonando, cada vez más cerca de romper la última barrera entre mi espacio y la invasión de Rebeca. Pero yo no tenía prisa. Toda la noche había estado despierta planeando este momento. Sabía exactamente qué hacer. Abrí mi closet y saqué la bolsa que preparé ayer en la tarde. Adentro había 4 botellas grandes de salsa de tomate. Las más baratas del supermercado porque no iba a desperdiciar mi dinero en esto. También había trapos viejos, ropa que ya no usaba, y un frasco de colorante rojo que guardaba desde hace años cuando intenté teñir unas cortinas. Nunca funcionó para las cortinas, pero ahora tendría el uso perfecto. Vertí la salsa de tomate en un recipiente grande. Añadí el colorante. El rojo se hizo más intenso, más oscuro, más perturbador. Mojé los trapos uno por uno. Los esparcí por el suelo de la entrada formando un rastro irregular. Tomé uno de mis vestidos viejos, lo empapé completamente, y lo dejé caer cerca de la puerta como si alguien lo hubiera perdido en medio de una lucha. Cada detalle contaba. Cada mancha tenía que estar en el lugar correcto. Me quité la ropa limpia que llevaba puesta y me puse una bata vieja llena de manchas de pintura. Le eché más salsa de tomate encima.
Me la extendí por los brazos, por el cuello, dejé que goteara por mi ropa. Me miré en el espejo del pasillo. Parecía salida de una pesadilla. Perfecto. El taladro se detuvo de repente. Escuché un clic metálico. La cerradura principal había cedido. Rebeca soltó un grito de victoria, como si acabara de conquistar un reino. Sí, eso es. Ahora abre. Me arrodillé en el suelo junto a la puerta, en medio del charco rojo que había creado. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. 3. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no era miedo. Era algo diferente. Era determinación. Era justicia. La manija empezó a moverse. Despacio primero. Luego con más fuerza. Rebeca estaba empujando la puerta desde afuera, pero yo había puesto el seguro interno. Ese pequeño pestillo que solo se puede abrir desde adentro. El que ella nunca supo que existía porque en 8 meses viviendo en mi casa, nunca se molestó en conocerla de verdad. No abre. Chilló frustrada. Hay otro maldito seguro. Escuché al cerrajero explicarle algo en voz baja. Rebeca lo interrumpió con un grito. No me importa. Rómpelo. Haz lo que tengas que hacer. El taladro volvió a encenderse. Esta vez más agresivo. Más violento. Sentí como toda la puerta vibraba. Como la madera crujía bajo la presión. Como mi hogar, mi refugio, mi espacio sagrado estaba siendo violado por gente que jamás lo respetó. El ruido se hizo ensordecedor. La puerta tembló una última vez. Y justo cuando escuché que el último seguro estaba por ceder, justo cuando supe que en segundos iban a entrar por la fuerza, tomé la manija desde adentro. Y abrí la puerta yo misma. La puerta se abrió de golpe y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Rebeca se quedó congelada en el umbral. Sus ojos se abrieron tan grandes que parecían a punto de salirse de sus cuencas. Su boca formó una O perfecta, pero ningún sonido salió de ella. Detrás, los 2 cerrajeros dejaron caer sus herramientas. El taladro golpeó el suelo con un ruido metálico que resonó en toda la calle. Y entonces comenzaron los gritos. El cerrajero más joven retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies y cayó sentado en mis escalones. El otro se llevó las manos a la cabeza y empezó a repetir una y otra vez: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Rebeca por fin encontró su voz. Ah, Teodora, Teodora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo me quedé ahí, arrodillada en el suelo, cubierta de rojo, con mi bata empapada colgando de mis hombros. Los miré a todos sin decir una palabra. Dejé que vieran la escena completa. El charco en el suelo. Los trapos manchados. Mi ropa. Mi piel. Todo ese rojo intenso que bajo la luz tenue de la mañana podía parecer cualquier cosa menos salsa de tomate. Las ventanas de las casas vecinas empezaron a iluminarse una por una. Escuché puertas abriéndose. Voces alarmadas preguntando qué pasaba. Don Héctor, mi vecino de 80 años, salió en pijama con su bastón en la mano. ¿Qué es todo este escándalo a las 6 de la mañana? Rebeca se giró hacia él con los ojos llenos de lágrimas, señalándome como si yo fuera un monstruo. Ella. Mire lo que hizo. Está loca. Completamente loca. Llame a la policía. Llame una ambulancia. Me levanté despacio, muy despacio, dejando que cada movimiento fuera visible. Que cada gesto contara su propia historia. Me apoyé en el marco de la puerta y los miré a todos con una calma que solo viene después de haber tomado la decisión correcta. Ustedes, dije con voz tranquila, señalando a los cerrajeros, acaban de forzar la entrada de una propiedad privada a las 6 de la mañana. Sin orden judicial. Sin permiso de la dueña. Hay testigos. El cerrajero mayor parpadeó varias veces como si estuviera despertando de un sueño. Nosotros. Ella dijo. Ella nos dijo que era su casa. Yo negué con la cabeza lentamente. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Tengo las escrituras. Tengo todos los documentos. Y ustedes entraron por la fuerza contratados por alguien que no vive aquí y no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Más ventanas se abrieron. Más vecinos salieron. La señora Otilia, que vivía 3 casas más abajo, se acercó con su teléfono en la mano. Ya llamé a la policía. Vienen en camino.
Rebeca se giró hacia ella histérica. Sí. Bien. Que vengan. Mire lo que esta mujer hizo. Se lastimó a propósito para hacerme quedar mal. Está demente. Yo simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Lastimarme? Pregunté levantando mis brazos limpios debajo de toda la salsa de tomate. No tengo ni un rasguño, Rebeca. Pero tú acabas de traer cerrajeros para forzar mi puerta. A las 6 de la mañana. Después de que ayer te pedí que te fueras de mi casa y no regresaras. El cerrajero joven se puso de pie tambaleándose. Nosotros no sabíamos nada de esto. Ella nos dijo que era su casa, que su suegra la había dejado afuera. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Lo sé, dije con voz suave. Y por eso no voy a presentar cargos contra ustedes. Pero sugiero que se vayan ahora mismo antes de que llegue la policía y esto se complique más. Los dos hombres no necesitaron que se los repitiera. Recogieron sus herramientas a toda velocidad y salieron casi corriendo hacia su camioneta. En menos de un minuto, habían desaparecido calle abajo. Rebeca se quedó sola frente a mí, temblando de rabia. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. Su cara estaba roja, no del color de la salsa de tomate, sino de la furia pura que la estaba consumiendo por dentro. Esto no va a quedar así, siseó entre dientes. Elías tiene derechos. Es tu hijo. Vivió aquí. Esta casa también es suya. Me apoyé contra el marco de la puerta y la miré directamente a los ojos. Elías vivió aquí de niño, sí. Yo lo crié aquí. Yo pagué esta casa sola durante 30 años mientras trabajaba 2 empleos. Cuando cumplió 18, se fue. Hizo su vida. Se casó contigo. Y yo seguí viviendo aquí, sola, pagando mis cuentas, manteniendo mi espacio. Rebeca abrió la boca para interrumpir, pero yo levanté una mano. Hace 8 meses llegó a mi puerta diciéndome que necesitaba quedarse unos días. Que tenían problemas. Que necesitaba tiempo para pensar. Yo lo dejé entrar porque soy su madre y porque esta siempre será su casa cuando me necesite. Pero eso no significa que sea su propiedad. ¿Y qué hay de mí? Gritó ella. Soy su esposa. Dejé mi vida para venir a vivir aquí. ¿Tu vida? Repetí, y esta vez mi voz salió más dura. ¿Qué vida dejaste, Rebeca? No trabajas. Nunca has trabajado. Vives del sueldo de Elías, y el sueldo de Elías hace 8 meses que no existe porque lo despidieron y me lo ocultó durante meses. Vi cómo su cara se ponía pálida. Había dado en el blanco. Sí, lo sé, continué. Sé que lo despidieron en febrero. Sé que han estado viviendo de mis ahorros. Sé que la tarjeta de crédito que sacó a escondidas está a mi nombre. Sé que las facturas que no se pagaron son porque ustedes usaron ese dinero para otras cosas. El silencio cayó sobre la calle como una manta pesada. Los vecinos que habían salido nos miraban sin disimular. Don Héctor se acercó un paso más, apoyándose en su bastón. Rebeca, ¿es cierto eso? Ella lo ignoró. Me seguía mirando a mí con un odio tan intenso que casi podía tocarlo. Tú nunca me quisiste aquí, dijo con voz temblorosa. Desde el primer día me hiciste sentir que estorbaba, que no era suficiente para tu precioso hijo. Yo sacudí la cabeza cansada. Yo te acepté en mi casa, Rebeca. Te di un lugar donde dormir cuando no tenían a dónde ir. Compartí mi comida, mi espacio, mi vida. Lo único que pedí a cambio fue respeto. Y lo único que recibí fue que cambiaras mis muebles de lugar sin preguntar, que tiraras mis cosas porque no te gustaban, que criticaras cada decisión que tomaba en mi propia casa. Porque esta casa estaba atascada en el pasado. Explotó ella. Todo viejo, todo feo, todo aburrido. Necesitaba vida. Necesitaba respeto, la corrigí. Y tú nunca lo tuviste. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Rebeca las escuchó y algo cambió en su expresión. De repente parecía menos segura, menos triunfante, más asustada. Cuando llegue la policía, dije tranquilamente, voy a mostrarles mis escrituras. Voy a explicarles que ayer les pedí que se fueran. Voy a contarles que hoy a las 6 de la mañana trajiste cerrajeros para forzar mi entrada. Y voy a dejar que ellos decidan qué hacer con eso.
Ella retrocedió un paso. Elías no va a permitir que me hagas esto. Elías, dije, y por primera vez mi voz se quebró un poco. Elías no está aquí. Y esa es parte del problema, ¿no es cierto? Tú viniste sola. Trajiste cerrajeros. Forzaste mi puerta. Pero mi hijo no está contigo. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente. Él está en el hotel, susurró. Le dije que me esperara, que yo me encargaría de esto. Por supuesto que sí, respondí. Porque eso es lo que siempre haces. Te encargas de las cosas. Tomas decisiones por él. Hablas por él. Y mi hijo te deja porque es más fácil que enfrentarte. Las sirenas estaban cada vez más cerca. 2 patrullas doblaron la esquina y se estacionaron frente a mi casa. Los policías bajaron de las patrullas con esa expresión de cansancio que tienen quienes han visto demasiado. Uno de ellos era joven, tal vez 30 años, con el uniforme impecable. El otro era mayor, con canas en las sienes y una forma de caminar que decía que llevaba muchos años haciendo esto. El oficial mayor se acercó primero, mirando la escena, yo cubierta de rojo en la entrada, Rebeca temblando en mis escalones, los vecinos formando un semicírculo alrededor de mi casa como si esto fuera un espectáculo. ¿Quién llamó a la policía? Yo fui, oficial, dijo la señora Otilia levantando la mano. Escuché gritos y ruidos muy fuertes desde las 6 de la mañana. Pensé que alguien estaba en peligro. El policía joven se acercó a mí con cautela, como si fuera a romperme en cualquier momento. Señora, ¿está herida? ¿Necesita una ambulancia? Yo negué con la cabeza y levanté mis brazos para que pudiera verlos bien bajo la luz de la mañana que empezaba a clarear. No estoy herida, oficial. Esto es salsa de tomate. La usé para protegerme. Los 2 policías intercambiaron una mirada confusa. El mayor entrecerró los ojos. ¿Para protegerse? ¿De qué? Señalé hacia Rebeca, que ahora estaba sentada en el último escalón con la cara escondida entre las manos. Esta señora es la esposa de mi hijo. Hace 8 meses vinieron a quedarse temporalmente en mi casa. Ayer les pedí que se fueran porque la situación se volvió insostenible. Esta mañana, a las 6, regresó con 2 cerrajeros para forzar mi puerta. Los vecinos pueden confirmarlo. Don Héctor dio un paso adelante apoyándose en su bastón. Es cierto, oficial. Yo vi todo. Ella llegó gritando que la casa era de su marido, que iba a entrar quisiera o no la señora Teodora. Traía 2 hombres con herramientas. Escuché el taladro. Todos lo escuchamos. Otros vecinos asintieron. La señora Otilia levantó su teléfono. Yo grabé parte del escándalo. Si necesitan pruebas, aquí está. El policía mayor se giró hacia Rebeca. Señora, ¿es esto cierto? ¿Contrató cerrajeros para forzar la entrada? Rebeca levantó la cara. Tenía los ojos hinchados y rojos. Cuando habló, su voz sonaba quebrada, victimizada, completamente diferente al tono agresivo de hace unos minutos. Esta es la casa de mi esposo, dijo entre sollozos. Ella nos echó ayer sin razón, sin darnos tiempo de recoger nuestras cosas. Nos dejó en la calle como si fuéramos animales. Solo quería recuperar lo que es nuestro. El oficial joven sacó una libreta. ¿La casa está a nombre de su esposo? Rebeca titubeó. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente, buscando una respuesta que sonara convincente. Él es su hijo. Vivió aquí toda su vida. Tiene derecho. Eso no es lo que pregunté, dijo el policía con paciencia. ¿La propiedad está legalmente a nombre de su esposo? Yo entré a mi casa sin decir palabra. Fui directamente a la gaveta donde guardo todos mis documentos importantes. Los saqué con cuidado, esos papeles que representaban 30 años de mi vida, de sacrificio, de trabajo. Regresé a la puerta y se los extendí al oficial mayor. Esta es la escritura de la propiedad. Como puede ver, está únicamente a mi nombre. Teodora Salazar. La compré en 1995. El último pago de la hipoteca lo hice hace 8 años. No hay ningún otro nombre en estos documentos. El policía tomó los papeles y los revisó cuidadosamente. Su compañero se acercó para mirar también. Pasaron varios minutos en silencio mientras examinaban cada página.
Todo parece estar en orden, dijo finalmente el mayor, devolviéndome los documentos. La propiedad es suya, señora Salazar. Solo suya. Se giró hacia Rebeca con una expresión más dura. Señora, usted no tiene derecho legal sobre esta propiedad. Forzar la entrada a una casa que no es suya constituye intento de allanamiento. La dueña le pidió que se fuera y usted regresó con cerrajeros para entrar por la fuerza. Eso es un delito. Rebeca se puso de pie de un salto, limpiándose las lágrimas con rabia. Pero mi esposo vivió aquí. Es su hijo. Ella no puede echarlo así como así. El policía joven habló esta vez, con voz más suave pero firme. Si su esposo vivió aquí como invitado de su madre, entonces no tiene derechos de propiedad automáticos. La señora tiene todo el derecho de pedirles que se vayan si considera que la situación ya no funciona. Y ustedes tienen la obligación de respetar esa decisión. ¿Y qué hay de nuestras cosas?, gritó Rebeca. Tenemos ropa, objetos personales, todo está adentro. Yo respiré hondo antes de responder. Sus cosas están empacadas en cajas en la sala. Las preparé ayer después de que se fueron. Todo está ahí. Pueden llevárselas cuando quieran, con supervisión policial si es necesario para evitar más conflictos. El oficial mayor asintió. Eso me parece razonable. Señora, miró a Rebeca, puede entrar con nosotros a recoger sus pertenencias. Después tendrá que retirarse y no puede regresar sin permiso de la dueña. ¿Entendido? Rebeca apretó los puños pero asintió. El odio en sus ojos era palpable, pero ya no tenía argumento. Ya no tenía poder. Entramos los cuatro a la casa, yo, Rebeca, y los dos oficiales. La escena dentro era todavía más dramática con la luz natural empezando a entrar por las ventanas. El charco rojo en la entrada brillaba de forma perturbadora. Los trapos esparcidos. Mi ropa empapada tirada estratégicamente. El policía joven silbó por lo bajo. Definitivamente es salsa de tomate, dijo después de agacharse a oler. Buen truco, señora. Yo no sonreí. No había nada divertido en esto. Solo había sido necesario. En la sala, tal como dije, había 5 cajas de cartón perfectamente selladas. Escribí los nombres en cada una con marcador negro. Elías, Rebeca. Adentro estaba toda la ropa que habían dejado regada por mi casa durante meses, los productos de baño que llenaban mi baño, los libros que Rebeca amontonaba en mi sala, los zapatos que Elías dejaba en la entrada. Todo lo que no era mío. Todo lo que había invadido mi espacio. Rebeca miró las cajas y algo en su expresión se rompió. Como si recién en ese momento entendiera que esto era real. Que de verdad se tenía que ir. Que había perdido. Pasaste toda la noche empacando esto, dijo con voz hueca. Toda la noche, confirmé. Porque sabía que ibas a regresar. Te conozco, Rebeca. Sé que no aceptas un no como respuesta. Sé que crees que si gritas lo suficientemente fuerte, si presionas lo suficiente, vas a conseguir lo que quieres. Ella me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me odias tanto? Yo negué con la cabeza, cansada de repente. Tan cansada. No te odio, Rebeca. Ni siquiera te conozco realmente. En 8 meses viviendo bajo mi techo, nunca te interesó conocerme. Nunca preguntaste por mi vida, por mi trabajo, por mis sueños. Solo te importaba lo que esta casa podía darte. El espacio. La comodidad. La sensación de tener algo sin haberlo ganado. Yo dejé mi apartamento por venir aquí. Gritó. Dejé mi vida. ¿Qué apartamento?, pregunté. El apartamento que no pagabas porque Elías pagaba la renta con el dinero que yo le prestaba cada mes. Eso también lo sé. Vi cómo su cara se ponía pálida otra vez. ¿Cuántos secretos guardaban? ¿Cuántas mentiras? El oficial mayor carraspeó incómodo. Señoras, creo que esta conversación es personal. Señora, miró a Rebeca, sugiero que tome sus cosas y se vaya. Si tiene más que discutir, háganlo en otro momento y en otro lugar. Rebeca se arrodilló junto a las cajas y empezó a revisarlas con manos temblorosas, como si no confiara en que yo hubiera puesto todo. Sacaba cosas, las miraba, las volvía a meter. El policía joven me miró con algo que parecía compasión. ¿Necesita ayuda para limpiar todo eso?,
Señaló el desastre rojo en la entrada. Yo negué con la cabeza. No, gracias. Puedo hacerlo sola. Ya lo he hecho antes. No estaba hablando solo de la salsa de tomate, y creo que él lo entendió. Rebeca tardó 20 minutos en revisar todas las cajas. Finalmente, con los ojos rojos e hinchados, asintió. Está todo. ¿Necesita ayuda para cargarlas al auto?, preguntó el oficial mayor. Ella negó con la cabeza. Voy a llamar a Elías. Que venga él a buscarlas. Sacó su teléfono y marcó. Pude escuchar el tono de llamada. Una vez. 2 veces. 3. Nadie contestó. Rebeca intentó otra vez. Mismo resultado. Y otra vez más. No contesta, dijo con voz pequeña. Yo no dije nada. No había nada que decir. Rebeca intentó llamar a Elías 5 veces más mientras estábamos todos parados en mi sala. Cada llamada iba directo al buzón de voz. Cada vez que escuchaba el tono automático, su cara se ponía más pálida, más desesperada. Finalmente bajó el teléfono y se quedó mirando la pantalla como si pudiera obligarlo a aparecer con solo desearlo lo suficiente. El oficial mayor miró su reloj con impaciencia. Señora, no podemos quedarnos aquí toda la mañana esperando. ¿Tiene algún otro número al que llamar? ¿Algún familiar o amigo que pueda ayudarla con las cajas? Rebeca negó con la cabeza lentamente. Sus manos temblaban sosteniendo el teléfono. No tengo a nadie más. Mi familia vive en otro estado. Mis amigas. Su voz se apagó. No terminó la frase, pero yo podía llenar los espacios en blanco. Rebeca había quemado todos sus puentes cuando se casó con Elías. Había dejado atrás su vida anterior convencida de que mi hijo era su boleto a algo mejor. «¿Puedo llamar un taxi?», ofreció el policía joven. «Que la lleve a donde necesite con sus cosas». Ella asintió sin fuerzas, como una muñeca rota. Toda esa energía agresiva de la mañana se había evaporado. Ahora solo quedaba una mujer de 32 años que de repente se daba cuenta de que estaba completamente sola. El oficial hizo la llamada. El taxi llegaría en 15 minutos. Nos quedamos en un silencio incómodo mientras esperábamos. Rebeca se sentó en el suelo junto a sus cajas, abrazando sus rodillas. Yo me quedé de pie cerca de la ventana, mirando la calle donde los vecinos finalmente empezaban a regresar a sus casas ahora que el espectáculo había terminado. Don Héctor fue el último en irse. Antes de entrar a su casa, me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Él había sido testigo de todo. Él sabía la verdad. Eso era importante. ¿Cuánto tiempo llevaban viviendo aquí?, preguntó el oficial mayor, rompiendo el silencio. 8 meses, respondí. Llegaron en febrero diciendo que solo sería temporal. Que Elías había tenido un problema en el trabajo y necesitaban tiempo para reorganizarse. ¿Y qué pasó realmente? Lo despidieron, dije mirando directamente a Rebeca. En enero. Pero no me lo dijeron hasta hace 3 días, cuando llegó una carta del banco sobre una tarjeta de crédito que él sacó a mi nombre sin mi permiso. El policía silbó por lo bajo. Su compañero sacudió la cabeza. Eso es fraude financiero, señora. Podría presentar cargos. Lo sé, dije. Pero es mi hijo. Y por más enojada que esté, por más traicionada que me sienta, sigue siendo mi hijo. Rebeca levantó la cabeza y me miró con algo que podría haber sido sorpresa o tal vez gratitud. Pero no dijo nada. Ni siquiera un gracias. El taxi llegó tocando la bocina afuera. Los 2 oficiales ayudaron a cargar las cajas en el maletero y en el asiento trasero. Eran 5 cajas grandes, pero lograron acomodarlas todas. Rebeca se quedó parada en mis escalones, mirando hacia mi casa como si estuviera memorizando cada detalle. Esto no tendría que haber terminado así, dijo finalmente con voz ronca. No, coincidí. No tendría que haber terminado así. Pero terminó así porque tú elegiste forzar una puerta en lugar de tocarla. Porque elegiste gritar en lugar de hablar. Porque desde el primer día que entraste a mi casa, decidiste que yo era el obstáculo y no la persona que les estaba dando refugio. Ella apretó los labios. Por un momento pensé que iba a discutir, que iba a lanzar una última andanada de acusaciones. Pero no lo hizo. Simplemente se dio vuelta y caminó hacia el taxi. Antes de subir, se detuvo y me miró una última vez.
Elías va a volver. Es tu hijo. No puedes simplemente dejarte. Yo no respondí, porque la verdad era que no estaba segura. No estaba segura de nada cuando se trataba de Elías. El niño que yo crié, el niño dulce que me abrazaba todas las noches antes de dormir, ese niño había desaparecido hace mucho tiempo. El hombre en el que se convirtió era un extraño que me mentía, que robaba mi identidad, que se escondía en un hotel mientras su esposa forzaba mi puerta. El taxi arrancó y desapareció calle abajo. Los policías se quedaron unos minutos más para terminar su reporte. El oficial mayor me entregó una tarjeta. Si hay cualquier otro problema, cualquier cosa, nos llama directamente. Y señora, sobre lo de la tarjeta de crédito, de verdad debería considerar presentar cargos. Su hijo es adulto. Las acciones tienen consecuencias. Lo voy a pensar, prometí, aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Cuando finalmente se fueron, la calle quedó en silencio. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Solo entonces me permití temblar. Solo entonces dejé que todo el peso de la mañana cayera sobre mis hombros. Miré el desastre en mi entrada. El charco rojo que ya empezaba a secarse. Los trapos esparcidos. Mi bata empapada. Todo el teatro que había montado para protegerme. Había funcionado. Había asustado a los cerrajeros. Había hecho que los vecinos llamaran a la policía. Había logrado exactamente lo que necesitaba. Pero ahora tenía que limpiarlo. Me quité la bata y la dejé caer en el charco. Fui a la cocina y llené un balde con agua caliente y jabón. Tomé el trapeador y regresé a la entrada. Arrodillada en el suelo, empecé a limpiar la salsa de tomate que se había pegado al azulejo. El agua se ponía rosada conforme iba limpiando. Tuve que cambiarla 3 veces antes de que el suelo empezara a verse normal otra vez. Me tomó 2 horas limpiar todo. 2 horas de fregar, de enjuagar, de secar. 2 horas en las que no pensé en Elías ni en Rebeca ni en nada más que no fuera devolver mi casa a su estado normal. Mi refugio. Mi espacio. Mi lugar en el mundo. Cuando terminé, me duché con agua tan caliente que me dejó la piel roja. Me lavé el pelo 3 veces hasta que dejó de oler a tomate. Me puse ropa limpia, cómoda, mi pijama favorita aunque apenas eran las 10 de la mañana. Me preparé una taza de café fresco y me senté en mi sillón, ese que Rebeca había intentado tirar a la basura porque decía que era muy viejo. Era viejo. Tenía 20 años. Lo compré cuando Elías se fue a la universidad. Era el primer mueble que elegí solo para mí, sin pensar en nadie más. Y era cómodo. Y era mío. Me quedé sentada ahí, tomando mi café, mirando mi sala que finalmente volvía a ser solo mía. Los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Rebeca ahora se veían amplios, limpios. Podía respirar otra vez. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Lo saqué del bolsillo esperando ver el nombre de Elías en la pantalla. Pero no era él. Era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Bueno. ¿Señora Teodora Salazar? Sí, soy yo. Buenos días, señora. Llamo del banco First National. Tenemos algunas irregularidades que necesitamos discutir con usted sobre una tarjeta de crédito abierta a su nombre en marzo de este año. Mi estómago se apretó. La tarjeta. Claro. No había terminado. Nada de esto había terminado realmente. Sí, ya sé sobre esa tarjeta. Mi hijo la sacó sin mi permiso. Acabo de descubrirlo hace unos días. Entiendo. Pues señora, tenemos un saldo pendiente de $4,200. Y el pago mínimo está vencido desde hace 2 meses. $4,000. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. $4,000 que yo no gasté. $4,000 en cosas que ni siquiera sabía que eran. Yo no autoricé esa tarjeta. Dije con voz temblorosa. No firmé nada. No pedí nada. Lo entiendo, señora. Pero la tarjeta está a su nombre y con su número de seguro social. Si alguien cometió fraude, va a necesitar presentar un reporte policial y trabajar con nosotros para resolver la situación. Mientras tanto, la deuda sigue siendo su responsabilidad legal. Cerré los ojos. Por supuesto que la deuda era mi responsabilidad. Todo siempre era mi responsabilidad. ¿Qué necesito hacer?
La representante del banco me explicó el proceso. Reportar el fraude. Llenar formularios. Presentar documentación. Demostrar que yo no hice esos cargos. Posiblemente testificar contra mi propio hijo si el banco decidía presentar cargos criminales. Todo era tan complicado. Todo era tan agotador. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla. Todavía ningún mensaje de Elías. Ninguna llamada. Nada. Mi hijo, que había vivido en mi vientre durante 9 meses. Mi hijo, al que amamanté y arrullé y cuidé cuando estaba enfermo. Mi hijo, por el que trabajé 2 empleos durante años para que pudiera tener ropa nueva y útiles escolares y un techo seguro sobre su cabeza. Ese hijo me había robado. Me había mentido. Y ahora no tenía el valor ni siquiera de llamarme. Pasaron 3 días sin noticias de Elías. 3 días en los que mi teléfono permaneció en silencio. 3 días en los que cada vez que sonaba el timbre mi corazón saltaba, pero siempre era alguien más. El cartero. Un vendedor. Don Héctor preguntando si estaba bien. Durante esos 3 días, mi casa recuperó su ritmo. Me levanté temprano como siempre lo había hecho. Preparé mi café. Regué mis plantas. Hice las compras del mercado sola, cargando mis bolsas sin ayuda de nadie, como había hecho durante años antes de que ellos llegaran. Era extraño al principio. La casa se sentía muy silenciosa. Pero no era un silencio incómodo. Era paz. El 4.º día fui al banco. Llevé todos los documentos que pude reunir. Estados de cuenta. La carta que había llegado. Mi identificación. Me senté frente a un escritorio con una señorita joven llamada Cecilia que me miró con esa mezcla de lástima y profesionalismo que la gente usa cuando sabe que estás en problemas. Señora Salazar, revisé su caso. Efectivamente, la tarjeta fue abierta en marzo con su información personal. ¿Tiene idea de cómo su hijo obtuvo sus documentos? Yo vivía con él, respondí con voz cansada. O mejor dicho, él vivía conmigo. Tenía acceso a todo. Cecilia asintió mientras tecleaba en su computadora. Los cargos son principalmente en restaurantes, tiendas de ropa, una joyería y varios pagos en línea. ¿Reconoce alguno de estos establecimientos? Me mostró la pantalla. Fui leyendo línea por línea. Restaurantes caros donde yo nunca había puesto un pie. Tiendas de marca donde una blusa costaba lo que yo ganaba en una semana. Una joyería con un cargo de $1,200. Recordé el collar que Rebeca empezó a usar en abril, ese collar de oro con un dije brillante que ella decía que Elías le había regalado por su aniversario. Lo compró con mi dinero. Con mi nombre. Con mi crédito. No reconozco ninguno, dije finalmente. Yo no gasté ni un centavo de esa tarjeta. Cecilia me entregó unos formularios. Necesito que llene esto. Es una declaración de fraude. También va a necesitar hacer un reporte policial. El banco va a investigar y si determinamos que efectivamente fue fraude, cancelaremos la deuda y cerraremos la tarjeta. ¿Y si mi hijo admite que él la usó? Ella me miró con seriedad. Entonces el banco puede decidir presentar cargos criminales contra él. Estamos hablando de fraude de identidad y robo. Son delitos serios. Es mi hijo, dije, y mi voz sonó quebrada. Lo sé, señora. Y siento mucho que esté pasando por esto. Pero él cometió un delito. Y usted tiene que protegerse. Tomé los formularios con manos temblorosas. Cecilia me ofreció un vaso de agua que acepté agradecida. ¿Cuánto tiempo tengo para llenar esto? Lo ideal es que lo haga lo antes posible. Mientras más tiempo pase, más difícil es probar el fraude. Y la deuda sigue creciendo con intereses. Me fui del banco con una carpeta llena de papeles y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con dinero. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa sintiendo cada uno de mis 68 años. Mis rodillas dolían. Mi espalda dolía. Mi corazón dolía más que todo lo demás. Cuando llegué a mi puerta, había alguien esperando. Elías. Mi hijo estaba sentado en mis escalones con la cabeza entre las manos. Cuando me escuchó llegar levantó la vista y lo que vi me rompió el corazón. Tenía los ojos rojos e hinchados. No se había afeitado en días. Su ropa estaba arrugada. Se veía derrotado. Mamá, dijo, y su voz sonaba como cuando era niño y había hecho algo malo.
Me quedé parada frente a él sin decir nada. La carpeta del banco pesaba como plomo en mis manos. Elías se puso de pie con dificultad. Necesito hablar contigo. Por favor. Dame 5 minutos. Dudé. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, arreglarlo todo como había hecho cuando era pequeño. Pero otra parte, la parte que había madurado en estos últimos días, sabía que eso sería un error. 5 minutos, dije finalmente abriendo la puerta. Entramos a la casa. Elías miró alrededor como si fuera la primera vez que la veía. Los espacios vacíos donde antes estaban las cosas de Rebeca. La limpieza. El orden. Todo volvía a ser como antes de que ellos llegaran. Se ve bien, dijo en voz baja. Se ve como cuando yo era niño. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón viejo. Él en el sofá que yo había comprado hace 15 años y que había sobrevivido a todos los intentos de Rebeca de reemplazarlo. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Rebeca se fue, dijo finalmente. Tomó un autobús de regreso a casa de su madre. Me dejó un mensaje diciendo que no podía más. Que esto era mi problema, no el de ella. ¿Y qué esperabas? Pregunté sin poder evitarlo. Toda esta situación es porque ella quería algo que no era suyo. Porque tú le seguiste el juego. Elías se pasó las manos por la cara. Lo sé. Tienes razón. Pero en ese momento, mamá, yo solo quería paz. Ella presionaba y presionaba, y era más fácil decirle que sí que enfrentarla. Como era más fácil sacar una tarjeta de crédito a mi nombre que decirme la verdad sobre tu trabajo. Él se encogió como si lo hubiera golpeado. Iba a decírtelo. Te lo juro que iba a decírtelo. Pero cada día que pasaba se hacía más difícil. Y Rebeca decía que si te lo contaba, nos ibas a echar. Que era mejor mantenerlo en secreto hasta que consiguiera otro empleo. ¿Y el empleo? ¿Lo conseguiste? Negó con la cabeza mirando el suelo. He mandado cientos de solicitudes. Nadie me llama. Y cuando llaman y ven mi edad, 43 años, buscan a alguien más joven. Alguien que puedan pagar menos. Eso no es excusa para robarme, Elías. Lo sé, su voz se quebró. Lo sé y lo siento tanto, mamá. No sabes cuánto lo siento. Levanté la carpeta del banco y la puse sobre la mesita de centro entre nosotros. $4,200. Eso es lo que gastaste con mi nombre. Restaurantes. Ropa. Un collar para tu esposa que ahora ni siquiera está aquí para usarlo. Vi cómo las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Voy a pagarlo. No sé cómo, pero voy a pagarlo todo. Cada centavo. ¿Con qué dinero, Elías? No tienes trabajo. No tienes ahorros. Tu esposa se fue. ¿De dónde vas a sacar $4,000? Él sollozó abiertamente ahora, como un niño pequeño. No lo sé. Pero voy a encontrar la forma. Te lo prometo. Me quedé mirándolo llorar y sentí algo romperse dentro de mí. No era lástima. No era perdón. Era algo más profundo y más doloroso. Era la comprensión de que mi hijo, el niño que crié para ser bueno y honesto, se había convertido en alguien capaz de mentirme y robarme. El banco quiere que presente cargos, dije en voz baja. Dicen que es la única forma de cancelar la deuda. Que si no lo hago, voy a tener que pagar cada centavo yo misma. Elías levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos. No, mamá, por favor. Si presentas cargos voy a tener antecedentes penales. Nunca voy a conseguir trabajo. Mi vida va a estar acabada. Tu vida ya está complicada, Elías. Y la mía también por lo que hiciste. Pero soy tu hijo, dijo desesperado. Soy tu único hijo. No puedes hacerme esto. Y ahí estaba. La manipulación. Suave, cubierta de lágrimas y desesperación, pero manipulación al fin. Igual que Rebeca. Igual que siempre. Justamente porque eres mi hijo es que esto duele tanto, respondí. Porque esperaba más de ti. Porque te crié mejor que esto. Lo hiciste, admitió. Me criaste bien. Fui yo quien falló. Yo tomé las decisiones equivocadas. Yo dejé que Rebeca me convenciera de cosas que sabía que estaban mal. Fui débil. Ser débil no es un crimen, Elías.
Pero robar sí lo es. Él se dejó caer contra el respaldo del sofá, agotado. ¿Qué quieres que haga? Dime qué hacer y lo haré. Saqué los formularios de fraude de la carpeta. Quiero que firmes esto. Es una confesión admitiendo que tú abriste la tarjeta sin mi permiso y que hiciste todos los cargos. Con esto, el banco va a cancelar la deuda a mi nombre. ¿Y luego qué? ¿Me van a arrestar? No lo sé, dije honestamente. Tal vez. Depende del banco. Pero Elías, si no haces esto, voy a tener que pagar esos $4,000 yo misma. Y no los tengo. Mis ahorros apenas alcanzan para mis gastos. No puedo cargar con una deuda que no es mía. Elías miró los formularios como si fueran una sentencia de muerte. Sus manos temblaban cuando los tomó. Leyó cada línea lentamente, sus labios moviéndose en silencio mientras procesaba las palabras. Confesión de fraude. Uso no autorizado de información personal. Cargos realizados sin consentimiento del titular. No tengo bolígrafo, dijo finalmente con voz hueca. Yo saqué uno de mi bolso y se lo extendí. Él lo tomó pero no lo destapó. Se quedó mirando el papel, luego me miró a mí, luego otra vez al papel. Si firmo esto, ¿vas a perdonarme algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inesperada, sino porque no tenía una respuesta preparada. ¿Lo perdonaría? ¿Podía perdonar esto? No lo sé, respondí con honestidad. Ahora mismo estoy muy cansada, Elías. Muy cansada y muy lastimada. Durante 8 meses abrí mi casa para ustedes. Les di mi comida, mi espacio, mi paz. Y a cambio recibí mentiras, robo, y una nuera que intentó forzar mi puerta a las 6 de la mañana. Yo no sabía que Rebeca iba a hacer eso, dijo rápidamente. Te lo juro. Esa mañana me desperté y ella ya no estaba. Dejó una nota diciendo que iba a arreglar las cosas. Cuando vi tu mensaje sobre los policías casi me muero del susto. ¿Y por qué no viniste inmediatamente? ¿Por qué esperaste 3 días? Porque soy un cobarde, admitió, y nuevas lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Porque tenía miedo de enfrentarte. Porque sabía que te había fallado de la peor manera posible y no sabía cómo mirarte a los ojos. Pues aquí estás ahora, dije, mirándome a los ojos. Y aquí está el documento que va a empezar a arreglar aunque sea la parte financiera de este desastre. Elías destapó el bolígrafo con manos temblorosas. Lo sostuvo sobre el papel durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego, con un suspiro profundo que parecía salir desde lo más hondo de su alma, firmó. Su nombre aparecía en esa línea como una confesión. Como un fin. Como un principio también, tal vez. Me extendió los papeles y yo los guardé cuidadosamente en la carpeta. Esta tarde iría de nuevo al banco. Entregaría esto. Y con suerte, en unas semanas, la deuda desaparecería de mi nombre. Pero el daño a nuestra relación, ese no desaparecería tan fácilmente. ¿Dónde estás quedándote? Pregunté después de un largo silencio. En un hotel barato cerca de la terminal de autobuses. $22 la noche. Es lo único que puedo pagar con lo poco que me queda. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el dinero? Él se encogió de hombros, derrotado. No lo sé. Buscar un refugio tal vez. O dormir en mi carro. Ya veremos. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, quiso ofrecerle quedarse. Decirle que podía regresar, que podíamos intentarlo otra vez. Pero me mordí la lengua. Porque sabía que sería un error. Porque sabía que nada había cambiado realmente. Él seguía sin trabajo. Seguía siendo débil ante la presión. Y yo seguía siendo su red de seguridad, la que siempre lo rescataba. Pero ya no podía seguir rescatándolo. Ya no a costa de mi propia estabilidad. Tienes que encontrar trabajo, Elías. Cualquier trabajo. No importa si no es lo que estudiaste o lo que quieres hacer. Necesitas ingresos. He aplicado a todo, dijo con frustración. Supermercados, restaurantes, almacenes. Nadie me llama. ¿Has ido en persona? ¿Has hablado con los gerentes directamente? Él negó con la cabeza. Todo es en línea ahora. Ni siquiera te dejan dejar currículums físicos.
Me levanté y fui a mi habitación. Regresé con $200 en efectivo. Los había sacado del cajero ayer, parte de mi presupuesto para las compras del mes. Se los extendí a Elías. Él miró el dinero sin tomarlo. No puedo aceptar esto, mamá. Ya te robé suficiente. No es un regalo, dije firmemente. Es un préstamo. Con esto puedes pagar el hotel unos días más mientras buscas trabajo de verdad. Y cuando consigas algo, me lo devuelves. Cada centavo. Finalmente tomó el dinero con cuidado, como si fuera sagrado. Gracias, susurró. Te lo voy a devolver. Te lo prometo. Las promesas de Elías ya no significaban mucho para mí, pero asentí de todas formas. Hay algo más que necesito decirte, continué. No puedes volver a vivir aquí, no de la forma en que lo hiciste antes. Esta es mi casa, mi espacio, mi paz. Lo abrí para ti cuando lo necesitabas y destruyeron esa paz. Rebeca y tú. Lo sé, dijo con voz quebrada. Y lo siento tanto. Dejamos que se nos fuera de las manos. Yo dejé que se nos fuera de las manos. No fue solo que se les fue de las manos, Elías. Ustedes tomaron decisiones activas para irme quitando control de mi propia casa. Cambiaron muebles sin preguntarme. Tiraron mis cosas. Decidieron que se cocinaba, que se veía en televisión, cómo se organizaba todo. Me hicieron sentir como una invitada en el lugar que yo compré con mi propio sudor. Él cubrió su cara con las manos. Rebeca decía que solo estaba modernizando, que tu casa necesitaba cambios. Y yo la dejé porque era más fácil que discutir. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba? ¿Qué hay de mi comodidad, mi opinión, mis sentimientos? Tienes razón, admitió. No pensamos en ti, pensamos solo en nosotros, en lo que queríamos, en cómo hacer las cosas más cómodas para nosotros sin considerar que era tu espacio, no el nuestro. Me senté de nuevo en mi sillón, sintiendo el peso de todos estos años, de todas las veces que cedí, de todas las veces que guardé silencio para mantener la paz, de todas las veces que puse las necesidades de otros antes que las mías propias. Durante 30 años trabajé para tener esta casa, dije despacio. 2 empleos. Turnos dobles. Sacrifiqué vacaciones, ropa nueva, salidas con amigas. Todo para que tú pudieras tener un buen hogar. Para que pudieras estudiar sin preocupaciones. Para darte lo que tu padre nunca nos dio. Elías sollozó. Y yo lo desperdicié todo. Todo lo que hiciste por mí. No lo desperdiciaste todo, lo corregí. Te graduaste. Conseguiste buenos trabajos. Tuviste una vida. Pero en algún momento dejaste de valorar el esfuerzo que había detrás de todo eso. Dejaste de ver que el mundo no te debe nada. Que todo se gana con trabajo. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Ya sé que lo sientes, Elías. Pero sentirlo no es suficiente. Necesitas cambiar. Realmente cambiar. Él asintió una y otra vez, como un niño siendo regañado. Voy a cambiar. Lo prometo. Voy a conseguir trabajo. Voy a pagarte todo lo que te debo. Voy a demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Yo quería creerle. Con cada célula de mi ser quería creer que esta vez sería diferente. Pero había escuchado estas palabras antes. Cuando perdió su primer empleo. Cuando se endeudó con tarjetas de crédito la primera vez. Cuando Rebeca y él tuvieron sus primeras peleas grandes. Siempre había promesas. Siempre había lágrimas. Siempre había un esta vez será diferente. Pero nunca lo era. Levántate, dije finalmente. Él me miró confundido, pero obedeció. Necesito que entiendas algo muy importante. Yo siempre voy a ser tu madre. Siempre voy a amarte. Pero amar no significa permitir que me destruyas. Amar no significa ser tu red de seguridad eterna mientras tú tomas decisiones irresponsables. Lo entiendo, susurró. No creo que lo entiendas, dije con firmeza. Porque si lo entendieras, nunca habrías sacado esa tarjeta. Nunca habrías dejado que Rebeca me faltara al respeto en mi propia casa. Nunca habrías permitido que intentara forzar mi puerta con cerrajeros. Él abrió la boca para responder, pero yo levanté mi mano. No. Déjame terminar.
Estos últimos días, desde que se fueron, mi casa volvió a sentirse como un hogar. Me levanto sin ansiedad. Tomo mi café en paz. No tengo que esconder mis cosas importantes. No tengo que caminar de puntitas en mi propio espacio. Y me di cuenta de algo. Estoy cansada, Elías. Tengo 68 años y estoy profundamente cansada de cargar con los problemas de todo el mundo. Mamá, yo no quiero ser una carga. Pero lo eres, lo interrumpí. Y lo has sido durante mucho tiempo. Desde que tenías 20 años y yo seguía pagándote el teléfono. Desde que tenías 25 y te presté dinero para el enganche de tu carro que nunca me devolviste. Desde que tenías 30 y te ayudé con la renta 3 meses seguidos. Siempre he estado ahí para rescatarte. Y tú siempre has sabido que estaría ahí. Así que nunca has tenido que realmente valerte por ti mismo. Las palabras dolían al decirlas, pero eran ciertas. Todas y cada una. Elías lloraba abiertamente ahora. ¿Entonces qué? ¿Ya no quieres saber nada de mí? Negué con la cabeza. Siempre voy a querer saber de ti. Eres mi hijo. Pero la relación tiene que cambiar. Ya no puedo ser tu salvadora. Tienes que salvarte tú mismo. Elías se quedó parado frente a mí con los $200 apretados en su mano, como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos seguían rojos, hinchados de tanto llorar. Pero había algo más en su expresión ahora. Algo que no había visto en mucho tiempo. Tal vez era vergüenza real. Tal vez era el principio de la comprensión. ¿Puedo al menos llamarte?, preguntó con voz pequeña. ¿Para contarte cómo me va? Puedes llamarme, respondí. Pero no voy a darte dinero cada vez que llames. No voy a resolver tus problemas. Puedo escucharte, puedo aconsejarte, pero tienes que caminar este camino tú solo. Él asintió lentamente. ¿Y si de verdad me va mal? ¿Si termino en la calle? La pregunta me golpeó duro porque sabía lo que estaba haciendo. Estaba buscando esa fisura, ese pedacito de mi corazón maternal que siempre cedía. Esa parte que no podía soportar la idea de mi hijo sufriendo. Pero esta vez me mantuve firme. Entonces tendrás que ir a un refugio. O pedir ayuda a amigos. O hablar con servicios sociales. Hay recursos para gente en tu situación, Elías. Recursos que no soy yo. Vi cómo su cara se descomponía al darse cuenta de que esta vez no iba a ceder. Esta vez no había vuelta atrás. Te amo, dijo de repente. Sé que metí todo mal, sé que no lo merezco, pero te amo, mamá. Yo también te amo, respondí, y era verdad. Pero amar no es suficiente. Nunca lo ha sido. Caminó hacia la puerta arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. En el umbral se detuvo y se giró una última vez. Voy a demostrarte que puedo cambiar. No sé cuánto tiempo me tome, pero lo voy a hacer. No me lo demuestres a mí, dije. Demuéstratelo a ti mismo. Lo vi bajar los escalones y caminar calle abajo hasta que desapareció en la esquina. Solo entonces cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi cuerpo entero temblaba. Había sido una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más necesarias. El resto del día lo pasé en un estado extraño. Fui al banco y entregué los documentos firmados por Elías. Cecilia me aseguró que el proceso tomaría algunas semanas, pero que con la confesión firmada era muy probable que cancelaran la deuda. Me fui de ahí con un peso menos en los hombros, pero uno nuevo en el corazón. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En cómo mi vida había dado un giro tan drástico. En cómo había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicio ligero en la sala, desayunaba tranquila mientras leía el periódico. Trabajaba en mi jardín pequeño que había estado descuidado durante meses. Rebeca odiaba que yo pasara tiempo ahí porque decía que la tierra bajo mis uñas se veía horrible. Ahora podía ensuciarme las manos tanto como quisiera. Don Héctor empezó a visitarme en las tardes. Tomábamos café en mi porche y hablábamos de todo y de nada. Él me contaba historias de cuando su esposa vivía, de cómo la extrañaba pero había aprendido a estar solo sin sentirse solitario. Yo le contaba sobre mi trabajo de todos esos años, sobre las cosas que sacrifiqué y las que gané. Una tarde,
Mientras compartíamos galletas que yo había horneado, me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. ¿Te arrepientes de haberlos echado? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé mirando mi taza de café, viendo cómo el vapor subía en espirales. A veces, admití. Hay momentos en los que extraño tener a Elías cerca. Extraño la idea de tener familia en casa. Pero luego recuerdo cómo me sentía cuando estaban aquí. Invisible en mi propia casa. Usada. Irrespetada. Y entonces sé que hice lo correcto. Don Héctor asintió con sabiduría. Ser buena persona no significa dejar que te pisoteen. Mi esposa me enseñó eso. Decía que la bondad sin límites no es bondad, es autodestrucción. Tenía razón, dije. Me tomó 68 años aprenderlo, pero tenía razón. Nunca es tarde para aprender, respondió él con una sonrisa. Mi mujer también decía eso. Pasaron 2 semanas. Elías llamó 3 veces. La primera llamada fue 2 días después de nuestra conversación. Sonaba esperanzado. Había conseguido una entrevista en un almacén. La segunda llamada fue 1 semana después. No había conseguido ese trabajo, pero tenía otra entrevista programada. La tercera llamada llegó exactamente 14 días después de que lo eché. Mamá, dijo, y había algo diferente en su voz. Conseguí trabajo. Sentí como mi corazón daba un salto. ¿De verdad? Sí. En un supermercado. Reponiendo mercancía y ayudando en el almacén. No es gran cosa. Pagan $11 la hora. Pero es algo. Es un comienzo. Me quedé en silencio por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Estoy orgullosa de ti, dije finalmente, y era verdad. Sé que no es lo que estudiaste, pero es un paso. Empiezo mañana, continuó. Turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y mamá, hablé con el gerente. Le expliqué mi situación, lo de la deuda. Me dijo que podemos hacer un arreglo para que me descuenten algo de cada cheque para ir pagándote. No tienes que hacer eso inmediatamente, dije. Necesitas estabilizarte primero. No, su voz sonaba firme. Esto es importante. Tú me prestaste esos $200. Firmé esa confesión que podría meterme en problemas. Lo mínimo que puedo hacer es empezar a pagarte. La conversación fue corta. Él tenía que ir a conseguir su uniforme y prepararse para su primer día. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Tal vez, solo tal vez, esta vez sí sería diferente. El banco me llamó 3 días después. Cecilia sonaba aliviada cuando habló. Señora Salazar, tengo buenas noticias. Revisamos su caso y con la confesión firmada y la investigación de los cargos, hemos determinado que usted fue víctima de fraude de identidad. Vamos a cancelar completamente la deuda de los $4,200. Su crédito quedará limpio. Sentí como si me quitaran un bloque de cemento del pecho. ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Van a presentar cargos? Hubo una pausa. Esa decisión está en manos del departamento legal. Pero dado que él confesó y usted es familia directa, es posible que solo quede registrado en nuestro sistema interno y no procedan legalmente. No puedo prometerle nada, pero es probable. Cuando colgué, lloré. No de tristeza ni de alivio exactamente. Lloré por todo lo que había pasado. Por la traición. Por el dolor. Por la fuerza que tuve que encontrar. Por mi hijo que finalmente parecía estar creciendo. Lloré por mí misma y por todo lo que había sacrificado. La señora Otilia tocó a mi puerta esa tarde. Traía un pastel que había horneado. «Te ves diferente», dijo mientras nos sentábamos en mi sala. Más ligera de alguna manera. Me siento diferente, admití. Siento como si finalmente pudiera respirar. ¿Supiste algo de tu hijo? Le conté sobre el trabajo, sobre las llamadas, sobre el banco cancelando la deuda. Me alegro por ti, dijo con sinceridad. Y me alegro por él también. A veces la gente necesita tocar fondo para empezar a subir. Yo no quería que tocara fondo, dije. Quería protegerlo de eso. Pero creo que al protegerlo tanto, lo hice más débil. No fuiste tú quien lo hizo débil, me corrigió. La vida hace eso a veces.
pero darle la oportunidad de fortalecerse, eso sí fue cosa tuya. Esa noche, sola en mi casa, me preparé una cena simple. Sopa casera con pan tostado. Me senté en mi mesa pequeña, la misma donde Elías y yo habíamos comido miles de comidas cuando él era niño. La misma donde Rebeca se quejaba de que era demasiado vieja y necesitaba ser reemplazada. Pero esta mesa tenía historia. Tenía memoria. Tenía valor que no podía medirse en dinero. Comí despacio, saboreando cada cucharada, disfrutando el silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. De posibilidad. De un futuro que finalmente era mío otra vez. Un mes después de que Elías empezara a trabajar, apareció en mi puerta un sábado por la tarde. Traía su uniforme del supermercado puesto, manchado de sudor y trabajo. Su cara se veía diferente. Más delgada, tal vez. Pero también más despierta. Había algo en sus ojos que no había visto en años. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar un momento?» Dudé solo un segundo antes de hacerme a un lado. Él entró y miró alrededor como siempre hacía ahora, como si estuviera visitando un museo de su propia historia. «Vengo de trabajar», explicó señalando su ropa. «Hice turno doble hoy. El gerente me dijo que puedo hacer horas extra cuando quiera». «Eso es bueno», dije llevándolo a la sala. «¿Quieres agua? ¿Café?» «Agua está bien». Fui a la cocina y regresé con 2 vasos. Nos sentamos en nuestros lugares habituales. Él bebió casi todo el vaso de un trago. «Tengo algo para ti», dijo sacando un sobre de su bolsillo trasero. «Es el primer pago». Tomé el sobre sintiéndolo pesado entre mis dedos. Lo abrí. Había $100 en billetes pequeños. «Elías, esto es». «Sé que no es mucho», me interrumpió. «Y sé que te debo mucho más que $200. Están los 4,000 de la tarjeta, aunque el banco canceló tu deuda. Pero yo los gasté. Yo los debo. Así que voy a pagarte todo. Poco a poco, pero lo voy a hacer». Me quedé mirando el dinero. Billetes de 10 y de 5, algunos arrugados, probablemente de propinas que había ganado ayudando a los clientes a cargar sus compras a los autos. «No tienes que pagarme los 4,000, dije. «El banco lo resolvió. Pero yo lo gasté», insistió. «Gasté $4,200 de tu crédito en cosas que no necesitábamos. En restaurantes caros para impresionar a Rebeca. En ropa para vernos bien. En un collar que costó más de lo que tú gastas en comida en 3 meses. Su voz se quebró en las últimas palabras. «Así que voy a pagarte. No porque el banco lo exija, sino porque es lo correcto. Porque es lo que debo hacer». Guardé el dinero de nuevo en el sobre y lo dejé sobre la mesita. «¿Cómo te está yendo realmente?», pregunté. «¿Dónde estás viviendo?». «Conseguí una habitación en una casa compartida», respondió. $300 al mes. Comparto baño y cocina con otros 3 inquilinos. No es lujoso, pero es limpio y seguro». «¿Y la comida?». «Como en el trabajo. Los empleados tenemos descuento. Y en casa cocino cosas simples. Arroz, frijoles, huevo. Como tú hacías cuando yo era niño y el dinero estaba apretado». Me sorprendió que lo recordara. Esos años cuando cada dólar contaba. Cuando la comida era funcional, no elaborada. Cuando no había dinero para desperdiciar. «¿Y Rebeca?», pregunté. «¿Has sabido algo de ella?». «Me llamó hace 2 semanas», dijo mirando sus manos. «Quería que volviera con ella. Dijo que su mamá estaba enferma de tenerla en casa. Que si yo conseguía un buen trabajo, podíamos rentar un apartamento juntos otra vez». «¿Y qué le dijiste?». «Que no. Que necesito estar solo por un tiempo. Que necesito averiguar quién soy yo sin alguien más diciéndome qué hacer o qué pensar». Vi algo en su expresión que me llenó de esperanza. Era claridad. Era la primera vez en años que Elías hablaba de sí mismo con esa certeza. Se enojó mucho. Continuó. Dijo que yo era un fracasado. Que ella perdió su tiempo conmigo. Que nunca iba a encontrar a alguien mejor que ella. ¿Y tú qué sentiste cuando dijo eso?». «Alivio», admitió. «Porque me di cuenta de que tenía razón sobre algo. No voy a encontrar a alguien mejor que ella.
Voy a encontrar a alguien diferente. Alguien que no me haga sentir que debo disculparme por existir. Sentí algo hincharse en mi pecho. Orgullo, tal vez. O esperanza. O simplemente amor maternal viendo a su hijo finalmente despertar. Hay algo más que quiero decirte, agregó Elías después de un silencio. Sobre todo lo que pasó. Sobre Rebeca intentando forzar la puerta. Yo esperé sin decir nada. Cuando vi tu mensaje esa mañana, cuando leí sobre los cerrajeros y la policía, pensé que ella había enloquecido. Pero después, cuando hablé con ella, me di cuenta de algo. Ella no estaba loca. Estaba desesperada. Y yo la había hecho así. ¿Tú la hiciste desesperada? Le prometí cosas que no podía cumplir, explicó. Le dije que la casa algún día sería nuestra. Que tú eras mayor y que cuando ya no pudieras cuidarte, nosotros nos quedaríamos con todo. Le hice creer que solo era cuestión de tiempo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No por sorpresa. En el fondo siempre lo había sospechado. Pero escucharlo de su boca era diferente. ¿Por qué? Pregunté con voz tranquila. ¿Por qué le dirías eso? Porque era más fácil que admitir que no tenía nada, respondió con vergüenza. Que había perdido mi trabajo. Que no tenía dinero. Que dependía completamente de ti. Era más fácil hacerle creer que esto era temporal, que había un plan, que eventualmente tendríamos algo propio. Pero nunca hubo plan. No, admitió. Nunca hubo plan. Solo había esperanza de que algo milagroso sucediera. De que consiguieras un trabajo increíble. De que ganaras la lotería. De que tú decidieras regalarnos la casa. ¿Regalarles mi casa? Repetí incrédula. Él asintió miserablemente. Rebeca decía que era lo justo. Que habías vivido tu vida. Que ahora te tocaba ayudarnos a nosotros a vivir la nuestra. Y yo la escuchaba porque quería creer que tenía sentido. Porque era más cómodo que enfrentar la realidad. La realidad de que soy un adulto de 43 años que no puede cuidar de sí mismo, continuó con voz rota. Que siempre ha dependido de ti. Que nunca ha crecido realmente. El silencio que siguió fue pesado. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el peso de todas estas verdades finalmente siendo dichas en voz alta. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Sé que no fue fácil. Tenías que saberlo, respondió. Porque no puedo cambiar de verdad si sigo cargando secretos. Y porque te debo honestidad. Es lo mínimo después de todo. Se quedó un rato más. Me contó sobre sus compañeros de trabajo. Sobre el gerente que le había dado una oportunidad a pesar de su edad. Sobre una señora mayor que compraba en el supermercado todos los jueves y siempre le pedía ayuda a él específicamente porque, decía, él era educado y paciente. Pequeñas historias de una vida que estaba construyendo desde cero. Una vida honesta, aunque fuera humilde. Cuando se fue, ya oscurecía. Lo vi caminar hacia la parada del autobús porque todavía no tenía auto. Lo vi esperar bajo la luz del poste. Y cuando el autobús llegó y se subió, me quedé en la ventana viendo cómo se alejaba. Esa noche conté los $100 que me había dado. Los doblé cuidadosamente y los guardé en una lata vieja donde guardaba dinero para emergencias. No porque lo necesitara urgentemente, sino porque ese dinero significaba algo más que su valor monetario. Significaba esfuerzo. Significaba cambio. Significaba que tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente estaba creciendo. Don Héctor vino a visitarme al día siguiente con flores de su jardín. «Te ves contenta», observó mientras yo ponía las flores en un jarrón con agua. «Elías vino ayer», le conté. «Me trajo dinero. Su primer pago». «¿Y eso te hizo feliz?» «No es el dinero», expliqué. «Es lo que representa. Es verlo intentar. Es verlo tomar responsabilidad». Don Héctor asintió con sabiduría. A veces lo mejor que podemos hacer por la gente que amamos es dejarlos caer. Para que aprendan que pueden levantarse solos. Tenías razón, dije. Tu esposa tenía razón sobre muchas cosas. Era una mujer sabia, respondió con una sonrisa triste. Y tú también lo eres, Teodora. Te tomó tiempo darte cuenta, pero lo eres.
Esa semana recibí una carta del banco. Era oficial. La deuda estaba completamente cancelada. Mi crédito estaba limpio. No habría cargos criminales contra Elías dado que había confesado y yo era la víctima directa y había aceptado no proceder legalmente. Todo estaba resuelto. Al menos en papel. Pero la verdadera resolución, me di cuenta, no estaba en los documentos del banco o en los $100 guardados en mi lata. Estaba en poder dormir tranquila en las noches. En poder tomar mi café por las mañanas sin ansiedad. En poder caminar por mi casa sin sentir que era una intrusa. Estaba en haber recuperado mi vida. Mi espacio. Mi paz. Y en saber que, pasara lo que pasara con Elías, yo iba a estar bien. Porque finalmente había aprendido que salvar a alguien que no quiere salvarse solo te ahoga a ti. Y yo ya no estaba dispuesta a ahogarme por nadie. Ni siquiera por mi propio hijo. 6 meses habían pasado desde aquella mañana en que Rebeca intentó forzar mi puerta. 6 meses en los que mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles a mis 68 años. Era una mañana de sábado y yo estaba en mi jardín podando las plantas que finalmente habían florecido después de meses de cuidado constante. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo algo crecía bajo tu atención. En saber que tu esfuerzo daba frutos reales y tangibles. Don Héctor estaba sentado en una silla que había traído de su casa, tomando limonada y contándome sobre su nieta que vendría a visitarlo la próxima semana. La señora Otilia pasó saludando camino al mercado. Mi calle se sentía como un hogar de verdad. No solo mi casa. Toda la calle. Teodora, tienes visita, gritó Otilia señalando hacia mi entrada. Levanté la vista y vi a Elías bajando de un auto que no reconocí. Pero lo que más me llamó la atención no fue el auto. Fue cómo se veía mi hijo. Había ganado algo de peso saludable. Su ropa era simple pero limpia y bien cuidada. Caminaba diferente. Con la espalda más derecha. Con los hombros menos caídos. Hola, mamá, dijo con una sonrisa genuina. Hola, hijo. ¿De quién es ese auto? Es mío, respondió con orgullo evidente. Bueno, del banco técnicamente. Pero estoy haciendo los pagos yo mismo. Es usado, del 2012, pero funciona bien. Me quité los guantes de jardinería y caminé hacia él. Don Héctor nos saludó con la mano y discretamente entró a su casa dándonos privacidad. Te ves bien, dije, y era verdad. Me siento bien, respondió. Mejor de lo que me he sentido en años. ¿Puedo pasar? Entramos a la casa. Él miró alrededor como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente en su expresión. No era nostalgia. Era apreciación. Como si finalmente viera el espacio por lo que era, mi hogar, no su derecho. Me senté en mi sillón. Él se sentó en el sofá. Entre nosotros había una distancia física que representaba algo más profundo. Un respeto. Un límite saludable. Tengo noticias, dijo sacando un sobre de su chaqueta. Me promovieron en el supermercado. Ahora soy supervisor de turno. $3 más por hora. Elías, eso es maravilloso. Y hay más, continuó, y su voz temblaba un poco de emoción. Empecé a tomar clases en línea. Administración de negocios. Es un programa de certificación. Termino en 8 meses. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas de orgullo genuino. De verlo finalmente convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Estoy tan orgullosa de ti, dije con voz quebrada. Él extendió el sobre hacia mí. Esto es para ti. $500. Sé que todavía te debo mucho más, pero voy a seguir pagando. Cada mes. Hasta que esté todo saldado. Tomé el sobre, pero lo puse sobre la mesita sin abrirlo. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Puedes permitirte darme esto y seguir viviendo bien? Tengo presupuesto, respondió. Anoté todos mis gastos. La renta, la comida, el auto, las clases, los servicios. Y después de todo eso, me quedan 500 para ti y un poco para ahorros. No es mucho, pero estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo. Esas palabras valían más que cualquier cantidad de dinero. Háblame de las clases, pedí. ¿Cómo es estudiar otra vez? Es difícil, admitió.
A veces llego del trabajo tan cansado que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Pero me gusta. Me gusta sentir que estoy construyendo algo. Que estoy yendo hacia adelante en lugar de solo sobrevivir. Nos quedamos hablando por más de 1 hora. Me contó sobre su rutina. Cómo se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar antes del trabajo. Cómo había hecho amigos en el supermercado, gente trabajadora y honesta. Como uno de sus compañeros le estaba enseñando a cocinar comidas más elaboradas pero económicas. ¿Y Rebeca? Pregunté finalmente. No he sabido nada de ella en 4 meses, dijo. La última vez que hablamos, me dijo que había conocido a alguien más. Alguien con dinero. Me deseó suerte y colgó. ¿Cómo te sentiste? Aliviado, respondió sin dudar. Y triste también, no voy a mentir. No porque la extrañara a ella específicamente, sino porque representaba años de mi vida que desperdicié tratando de ser alguien que no era. Esos años no fueron desperdiciados, dije. Te enseñaron quién no quiere ser. Y eso es valioso también. Él asintió pensativo. Sabes, mamá, a veces pienso en aquella mañana. Cuando Rebeca vino con los cerrajeros. Cuando abriste la puerta y estabas cubierta de ese rojo. Todos pensamos que te habías lastimado. Yo sonreí levemente recordando. Salsa de tomate. 4 botellas y colorante rojo. Él soltó una risa que sonaba entre sorprendida y admirada. Fue brillante. Aterrador, pero brillante. Los cerrajeros salieron corriendo. Los vecinos llamaron a la policía. Lograste exactamente lo que necesitabas sin lastimar a nadie. A veces las mujeres como yo tenemos que ser creativas, dije. No tenemos fuerza física. No tenemos poder económico siempre. Pero tenemos inteligencia. Y tenemos determinación. Me enseñaste algo ese día, continuó. Me enseñaste que no tienes que ser agresiva para ser fuerte. Que puedes defenderte sin perder tu dignidad. Eso espero, respondí. Porque eso fue lo que intenté hacer. Defender lo que era mío. Proteger mi espacio. Pero sin convertirme en algo que no soy. Elías se quedó un rato más. Tomamos café. Comimos galletas que yo había horneado esa mañana. Hablamos de cosas simples y cotidianas. De cómo el clima estaba cambiando. De cómo don Héctor había pintado su casa de un color amarillo alegre. De cómo la señora Otilia había adoptado un gato callejero. Pequeñas conversaciones que construyen relaciones reales. No las basadas en necesidad o dependencia, sino las basadas en cariño genuino y respeto mutuo. Cuando se preparaba para irse, me abrazó. Un abrazo largo y apretado. El tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. Te amo, mamá, susurró contra mi hombro. Y siento tanto todo lo que te hice pasar. Yo también te amo, respondí. Y te perdono. Pero más importante, me alegra ver que te estás perdonando a ti mismo. Lo vi partir en su auto usado, pero pagado con su propio esfuerzo. Lo vi manejar cuidadosamente calle abajo. Y me sentí en paz. Esa noche, sola en mi casa, conté el dinero que me había traído. $500 en billetes de 20. Los añadí a la lata donde guardaba los pagos anteriores. Ya había casi $1000 ahí. Dinero ganado con trabajo honesto. Dinero dado con respeto y responsabilidad. Me preparé una cena simple. Sopa de verduras con pan casero. Me senté en mi mesa, la misma que Rebeca quería tirar, y comí despacio saboreando cada bocado. No había prisa. No había tensión. Solo había silencio pacífico y la satisfacción de un día bien vivido. Después de lavar los platos, salí a mi porche. La noche estaba fresca y clara. Las estrellas brillaban intensamente. Don Héctor estaba en su propio porche y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que era 6 meses atrás. Esa mujer que permitía que invadieran su espacio porque tenía miedo de estar sola. Que aceptaba faltas de respeto porque creía que así se mantenía la paz familiar. Que se hacía pequeña en su propia casa para que otros pudieran sentirse grandes. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía su valor. Que establecía límites y los mantenía.
que sabía que el amor no significa sacrificarte hasta desaparecer, que entendía que a veces la mejor forma de ayudar a alguien es dejar que enfrenten sus propias consecuencias. Mi casa era mía otra vez. Mis días eran míos otra vez. Mi vida era mía otra vez. Había momentos de soledad, no voy a mentir. Había noches en que extrañaba tener a alguien más en la casa, pero había aprendido la diferencia entre soledad y paz, entre estar sola y sentirse sola. Yo estaba sola por elección, y estaba en paz también por elección. A mis 68 años había descubierto algo que muchas mujeres nunca descubren, que tu valor no está en ser útil para otros. Que tu hogar no se mide por cuánta gente lo llena, sino por cuánta paz contiene. Que la familia verdadera respeta, no invade. Que el amor real sostiene, no ahoga. Me quedé en el porche hasta que el frío me obligó a entrar. Cerré la puerta con seguro. Mi puerta. Mi cerradura nueva que yo misma instalé después de que destruyeran la anterior. Me fui a dormir en mi cama. En mi habitación. En mi casa. Y dormí profundamente, sin sobresaltos, sin ansiedad, sin miedo. Porque finalmente, después de toda una vida de dar y dar y dar, había aprendido a darme a mí misma lo más importante: dignidad, respeto y paz. Y eso no tenía precio. Eso era todo lo que siempre había necesitado. Y ahora, finalmente, lo tenía.